La situación en Cuba no es un hecho puntual, llevan varios días ya, desde el día 11 de julio, donde, en mi opinión humilde, muchas personas carentes de cuestiones alimentarias, de cuestiones logísticas, que el Estado cubano por una razón u otra no han sabido suministrárselas o distribuir los recursos para su posterior distribución. Ha salido a la calle. Hay una condición en Cuba sanitaria ahora mismo urgente y es radical el hecho de que las personas tengan que salir a la calle y tengan que hacer filas y tengan que esperar y amontonarse. Es decir, las personas tienen que hacer grupo frente a las colas y eso tiene un índice bastante poco de control por parte del Estado. Entonces, la condición sanitaria es mala, la condición de nivel adquisitivo en cuanto a alimentos, en cuanto a medicina del ciudadano de a pie es prácticamente nula. Los hospitales hacen un esfuerzo inmenso y el profesional sanitario de Cuba hace un esfuerzo inmenso, pero desgraciadamente, objetivamente, no hay materiales para satisfacer todas las necesidades que hay ahora mismo, no solo de la COVID-19, sino de cuestiones y de condiciones crónicas que padecen muchas personas de la población común, de la población de a pie, me refiero, en Cuba. Pues desde Córdoba tenemos una plataforma conformada por cubanos residentes y españoles, no solo cordobeses, sino que también tenemos malagueños ya colaborando, también gente en Sevilla. Estamos intentando hacer un proyecto que signifique una estructura donde cada persona pueda fichar colaboradores y de esa manera extenderse la iniciativa de recoger medicinas y artículos sanitarios varios, de forma tal que pudiésemos posteriormente viabilizar su envío a Cuba a través de algunas asociaciones y fundaciones que están operativas ahora mismo, que existen, que han existido antes de esta crisis política y social que hay en Cuba ahora mismo y que ahora están tomando un protagonismo mayor, como la Fundación Martin Luther King, como la Asociación Hombre Nuevo, Vida Nueva y algunas más que estamos conformando aún, algunos residentes cubanos que estamos aquí impotentes y sufriendo el no poder hacer nada allá y tratando de marcar la diferencia y predicar con el ejemplo aquí de que las personas que están en todo su derecho de manifestarse, de criticar la gestión, que soy yo el primero que critico la gestión del gobierno cubano con respecto a lo que está pasando ahora, pero que además de eso se incorporen y nos ayuden a recoger medicina, a recoger recursos, a recoger alimentos de niños, a recoger ciertos materiales que aquí pueden parecer comunes, pero que en Cuba hay carencia, y podemos marcar la diferencia de esa manera. Protestar por un lado, protestar por el día y por la noche recoger medicina y buscarnos la manera de tener una vía estable y sobre todo sostenida, porque soy de la opinión de que estas cuestiones están empezando ahora y que ahora es que se le están empezando a dar solución a los problemas que están surgiendo. Y creo que van a surgir más problemas y creo que esto es el despertar de un pueblo que quisiera hacerlo por la vía pacífica, pero que no está en sus manos ahora mismo que le permitan hacerlo por la vía pacífica. Me voy a permitir responderte esa pregunta y tú me vas a permitir ser un poco extenso porque no es tan simple. Es decir, el embargo económico comercial, que es una iniciativa bien macabra de parte de la administración de los Estados Unidos desde los años 60, constituye un proceso donde ha tenido restricciones, ha tenido sus características durante las décadas. Durante los años 60 el contexto histórico-social de Cuba es uno, durante los años 70 es otro y durante los años 80 es completamente distinto a los 60. Están las mismas estructuras, pero ya hay una decadencia en cuanto a una nueva generación que se está incorporando, que no fue a la Sierra Maestra, que no luchó clandestinamente en las ciudades y que ese prestigio ya no lo tiene. Estamos hablando de una generación que a partir de los años 80 se incorporó al poder de una manera y a través de un sistema electoral que tiene sus características también, que no es menester ahora mismo detallarte las características, pero que la situación ha sido distinta. De la misma manera que el embargo económico ha afectado de distinta manera. Siempre ha sido criminal para Cuba, siempre ha restringido la capacidad de Cuba financiera con el resto de la comunidad internacional, siempre ha restringido la entrada de medicamentos y de alimentos a Cuba. Las iniciativas han tenido que lograr otras vías
para que la ayuda llegue a Cuba, y estas vías casi siempre pasan por burocracia o pasan por mecanismos que crean dificultades. Entonces, en mi opinión, el embargo económico, financiero y comercial de Cuba es responsable de un 75%, de un 70% de lo que no ha entrado a Cuba en materia de alimentos, en materia de medicamentos, de todas estas restricciones que han impedido que el pueblo cubano pueda respirar un poco más. Y ahora, con la administración de Donald Trump, que yo podría decir que después de la de Bill Clinton ha sido la más perjudicial, por decirlo de una manera, para Cuba. Estamos todos ante Joe Biden esperando a ver qué va a hacer, esperando a ver qué iniciativa va a tener, porque el bloqueo, que lo vamos a empezar a llamar así porque en verdad bloquea, le cuesta dinero a los Estados Unidos. Eso tiene una estructura administrativa que, como mismo están los dirigentes cubanos ahora por una inercia, están ellos ahora mismo ahí por una inercia. Es decir, cada día es más difícil convencer a la comunidad cubana de los Estados Unidos que el bloqueo es necesario. Cada día es más difícil defender el bloqueo y defender sus características. Pero soy de la opinión que eso es una parte dentro de la decadencia de Cuba. Eso podría significar un bastión negativo, por supuesto, en el desarrollo de la economía cubana, por supuesto que sí. Pero la decadencia en Cuba no es solo económica, la decadencia en Cuba es política, la decadencia en Cuba es de liderazgo, la decadencia en Cuba es de una crisis ética y moral, donde ya los conceptos que solían emitirse, que solía emitir la generación de mi padre, que solía emitir las generaciones históricas anteriores, ya esos conceptos no llegan a la juventud y, en mi humilde opinión, los dirigentes no predican con el ejemplo que dejó Fidel Castro, por ejemplo. Fidel Castro fue una figura difícil de valorar por muchas personas, pero el que estudia y el que sabe objetivamente lo que hizo, objetivamente cómo se jugó la vida, objetivamente cómo asaltó un Moncada, objetivamente cómo se fue en el exilio, cómo fue a la sierra en el Granma, cómo luchó en la sierra, cómo después triunfó a un ejército superior. Hasta el año 59, voy a atreverme a hablar, Fidel Castro posteriormente gozó de un prestigio que le dio eso. Después vino Playa Girón, que es la bahía de Cochino, y tomó el protagonismo y estuvo en la calle. Es decir, habiendo convencido a unos y habiendo no convencidos a otros, Fidel Castro tuvo un protagonismo y un liderazgo en Cuba y empujó y luchó y enfrentó el bloqueo sostenidamente durante muchas décadas. Y de esa manera se justificaron muchos errores de la administración de Cuba, de la proyección económica de Cuba, de las inversiones en Cuba, del Ministerio de Educación en Cuba, que han devenido en que ahora mismo las nuevas generaciones no se sientan identificadas. Entonces, me parece que el bloqueo tiene un alto por ciento de culpa durante esos 60 años, pero que no solo se puede criticar al bloqueo ahora mismo, porque está demostrado en lo que está pasando en las calles, que en el gobierno no hay un carisma, que no hay una empatía con el pueblo, es que eso no se había visto, hermano. Bueno, en España, en España no se miente. Y las declaraciones de los políticos en España con respecto a Cuba, en mi opinión, siempre van a estar condicionadas. ¿Ves? Porque yo creo que para saber exactamente lo que está pasando en Cuba, hay que haber vivido en Cuba. Hay que haber formado parte de un colectivo, hay que haber formado parte de un CDR, que era una estructura informativa, eficiente además. Hay que estar claro de que en Cuba se han hecho cosas por el bien y se han dejado de hacer muchas cosas en pro de la economía cubana. Entonces, el reflejo, creo que la esencia de la respuesta, a la mejor que te pudiese dar yo desde mi modestia y mi humildad, sería que lo que se emite de Cuba en materia multimedia, en materia informativa, hacia la comunidad internacional, no es improvisado. Es decir, no es aleatorio y mucho menos es espontáneo. Estamos hablando de que hay organizaciones y hay puestos de trabajo y hay personas que están completamente comprometidas con el sistema, que desde aquí le mando mi respeto porque su ideología es su ideología y la mía es la mía, pero colaboran
en que la verdad que se vive y se respira en Cuba no sea consumida por la comunidad internacional. Y de esta manera es la incapacidad de los políticos, no solo de España, sino de muchos lugares, de tratar el asunto con más o con menos seriedad. Si yo estoy hablando aquí de un asunto y tú me haces una pregunta, tú sabes de lo que me estás preguntando y yo sé de lo que te voy a contestar. Ahora, mi objetivo es que mi opinión, sin atropellar ninguna otra, avance. Porque tengo testimonios, porque soy de Cuba, porque viví 30 años en Cuba y porque sé lo que está pasando ahora en Cuba. Pero considero que ningún político se pudiese permitir, sin antes vivir en Cuba, sin antes no ir a Cuba a varadero y a un protocolo que le hizo el gobierno o el Ministerio de Relaciones Exteriores, que eso está muy bien también. Porque la diplomacia hace falta y ahora hace más falta que nunca. Pero que haya vivido en Cuba, que haya trabajado en Cuba, que haya tenido un salario en Cuba mensual y que haya tenido hijos y nietos en Cuba, por ejemplo. Esa persona está capacitada para emitir un criterio a favor de la revolución o en contra de la revolución, a favor de Díaz-Canel o en contra de Díaz-Canel. Eso es un criterio respetable, porque es objetivo, pragmático y con conocimiento de causa. Ahora, de ningún color político, creo yo que si no cumple los requerimientos, por decirlo de alguna manera, que te acabo de enumerar yo aquí, pueden tener ninguna realidad en Cuba y no pueden reflejar ninguna realidad tampoco, porque es su opinión y muchas veces es condicionada y manipulada.